En nuestro segundo carácter corporal, según el doctor Lowell, vamos a analizar las personas que él describe con un carácter corporal oral, en el cual prima de manera bastante fuerte el desarrollo o la etapa oral del niño, que es el desarrollo afectivo emocional, principalmente con la relación hacia su madre. ¿Qué rasgos físicos o características físicas importantes para poder determinar cuál es el carácter de estas personas? Pues bien, el primero es un cuerpo alargado y musculatura débil. Como lo vemos en estas imágenes, son personas muy abstractas, también en el cuerpo se da lo concreto y lo abstracto. Hagan de cuenta Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza sería el componente concreto, más de actuar, más de hacer, y Don Quijote sería el componente abstracto, más de pensar, más de soñar. Entonces, acá mismo aplicamos el tema de lo concreto y lo abstracto. En todo el cuerpo y en cada uno de los rasgos faciales y corporales se puede aplicar esta ley de morfopsicología. Y aquí lo que vemos es que es un cuerpo muy abstracto, muy largo, muy delgado, sin mucha vitalidad muscular, sin mucha fortaleza muscular, demuestra más bien debilidad, demuestra inestabilidad, demuestra fragilidad. Tienen posturas rígidas y levantadas, pero su aspecto físico demuestra debilidad. ¿Qué es una postura rígida? De pronto es totalmente erguido, ¿sí? Pero erguido sin vitalidad, es decir, sin mucha musculatura física. Este es un punto clave. Cuello delgado, cabeza hacia adelante y barbilla un poco hacia arriba. Aquí vemos también que hay una característica que hablábamos de morfopsicología del cuello inclinado hacia adelante, que eran personas que buscaban mucho, que investigaban mucho, que tenían una necesidad grande de trascender, de aprender o de encontrar cosas. Y esta marca una búsqueda interior, pero más que todo de orden emocional. Extremidades con poca fuerza y delgadas tienden a apretar las rodillas, es decir, aquí se centran presiones fuertes en las rodillas. Las rodillas a nivel de análisis psicológico representan la capacidad de doblegarnos, de doblarnos, de arrodillarnos o de movernos. Y esto es como una interpretación de la capacidad de colocar las ideas de los demás por encima de nosotros, aceptar más a los demás que aceptarnos a nosotros, es decir, de una manera casi que simbólica, doblegarnos ante los demás. Eso es lo que representa este tipo de aspecto en el cuerpo. Entonces, como tiene una presión muy fuerte en las rodillas, es porque les queda muy difícil en algunas situaciones doblegarse a los demás, en algunas situaciones. Pero puede ser que por el contrario lo que hagan es constantemente doblegarse, o sea, no tienen un equilibrio entre sus ideas personales y la de los demás, sino que o se rigen mucho por sus ideas y sus conceptos y no se dan la oportunidad de entender a los demás, o por el contrario, todos se lo dan a los demás y no se dan su prioridad y no se atienden a sí mismos. Entonces se van como a los extremos en este tipo de carácter corporal. La energía fluye de adentro a la periferia, principalmente arriba, poca energía en los genitales. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que hay una irrigación desde adentro hacia las extremidades, eso pues es positivo, pero la sangre se relaciona directamente con el transmitir la felicidad, el transmitir el amor a través de todo el cuerpo. Lo vamos a ver más cuando profundicemos en temas ya directamente de órganos y de sistemas. Pero la sangre, al querer llevar hacia esos puntos, hacia las extremidades, está buscando más hacia el dar, hacia el recibir y hacia un camino diferente de vida. Es decir, hay una búsqueda, por eso se relaciona mucho con la cabeza un poco inclinada hacia la frente, hacia el frente, perdón, porque hay una búsqueda interior y hay una necesidad muchas veces de cambio. ¿Cuál es el problema de que no vaya a los genitales? Que los genitales simbolizan o representan su género, su propio yo, su identificación personal, su relación de pareja, este es un punto clave, y todo lo que tiene que ver con sus instintos básicos y primarios. Entonces, aquí como muchas veces se presentó fue un conflicto directamente relacionado hacia una de las figuras, muy probablemente la materna. En casos de hombres, por ejemplo, hay poca vitalidad por el complejo de Edipo que se da en un momento dado. Edipo y Electra, los complejos psicológicos que planteó Freud en su momento, y es que el niño se enamora de su madre y la niña se enamora de su padre. Entonces, al haber un conflicto fuerte con su madre, de pronto baja la libido o baja el tema de la sexualidad y por eso la energía no fluye muy bien hacia allá, porque siempre hay una necesidad constante de ver en los demás aquello que no se tuvo, en este caso de su madre, en la gran mayoría de ocasiones.
son más los componentes orales en hombres que los componentes orales en mujeres. Bien, vamos a continuar con características. ¿Qué actitudes o características tienen estas personas? Por lo general, tienden a tener una actitud más infantil a causa de sensación de abandono y falta de calor humano y apoyo y contacto físico en la infancia. Entonces, a pesar de que ya son adultos, a pesar de que ya tienen obviamente pues unos cuantos añitos encima, suelen tener comportamientos infantiles, suelen siempre necesitar protección, necesitar mimos de los demás, suelen estar siempre en necesidad afectiva con los demás, que los consientan, que los cuiden, que los ayuden a vestir, o que los traten de una manera en la que se sientan niños y puedan recuperar esa infancia que en un momento dado sintieron que no tuvieron. Tienden a depender de otros, sacrifica su propia independencia, teme que no lo abandonen o lo traicionen. Este es un punto clave que se relaciona a lo que les decía ahorita de las rodillas. O son totalmente independientes y no quieren que nadie se meta en su vida, o son totalmente dependientes a los demás, pero no tienen mediciones y puntos de equilibrio en este tipo de aspectos. Pueden aislarse por completo para no pedir o depender de otros si se sienten frustrados. Estas dos son las polaridades que se tienen, en donde o dependen o sencillamente se aíslan, buscan reconocimiento y quieren llamar la atención hablando de sí mismos. Entonces suelen ser personas que dicen yo he hecho, yo hice aquí, yo puse, es que yo tal cosa, es que yo tal otra. Su comportamiento en cuanto a lo verbal y en cuanto a la expresión está muy enfocado en lo que ellos son, hacen o no hacen, y piden más de lo que dan, siempre están esperando mucho más recibir que dar. Etiología, ¿de dónde nace este carácter corporal? Anhela la atención de los demás, cariño y ayuda debido a la privación de una madre cariñosa, es decir, no recibieron el cariño que debían recibir o que sentían que querían recibir desde su infancia. Nuevamente recalco, la etapa oral del niño es la recepción de amor a través del amamantamiento principalmente materno, a través de la interacción materna, a través del cuidado de los demás, a través del recibir de los demás. Entonces aquí hubo un conflicto en ese recibir, de pronto la mamá muy ocupada, de pronto la mamá no quería darle seno porque sentía que sus senos se iban a dañar, porque le dolía, porque sentía malestar al dar seno, prefería darle tetero. Entonces muchas de esas cosas pueden llegar a generar que el niño sienta un rechazo de su madre y que no haya un desarrollo adecuado en la etapa afectiva como tal. No pide ni busca cariño que le falta por temor a ser rechazado, es decir, o siempre busca que le den, o a veces sencillamente se aísla, no pide nada porque siente que ya fue rechazado, que ha venido siendo rechazado y no quiere seguir siendo rechazado. Entonces, para concluir un poco este aspecto, es que la persona oral requiere siempre de mucho cariño, de mucha atención para poder compensar esas faltas de cariño que tuvo inicialmente. Privado de afecto de su madre por descuido u ocupaciones excesivas en el hogar o fuera de él, posible muerte o enfermedad. Bueno, aquí hay un punto clave. Tiene más que ver con procesos de evolución cultural y social. Anteriormente los orales no eran tan comunes, digamos, o las personas altas y delgadas no eran tan comunes, a pesar de que no todos los altos y delgados tienen un componente oral, eso hay que tenerlo claro. Pero la gente antes no era tan alta y tan delgada como hoy en día están saliendo más altos y delgados. Y eso se daba porque es que anteriormente la mujer estaba en el hogar, es decir, el hombre trabajaba, salía, buscaba, y la mujer se encargaba del hogar y del cuidado de los hijos. Entonces los hijos recibían mucha más atención de parte de su madre anteriormente. Hoy en día ya no solamente el hombre tiene que salir a trabajar, hay muchas madres solteras, hay muchas familias en donde el hombre y la mujer salen a trabajar porque necesitan conseguir el sustento. Hay muchas mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente y eso es muy bueno y es totalmente válido. Pero entonces las implicaciones que tiene que la mujer ya no esté totalmente metida en el hogar, sino que salga, es que muchas veces estos niños terminan quedándose con la persona que les ayuda en los aseos, oficios de la casa, se crían de pronto con una niñera, se crían de pronto en un colegio, pero sienten que su mamá no está ahí para ellos en todo momento. Entonces aquí es donde se habla que estas ocupaciones excesivas o esta falta de tiempo para el niño genera este tipo de carácter.
Por eso hoy en día los niños cada vez están saliendo más con un componente abstracto, un componente más de pensar que de hacer. Muchos de ellos están yéndose más hacia temas de carácter oral, porque sus mamás no están allí para atenderlos y tienen que salir a trabajar y tienen que salir a sostener la casa muchas veces. Entonces, esos son cambios que se dan también por nuestros cambios sociales y culturales. Y bien, en el próximo video vamos a ver el carácter masoquista. Este carácter es muy importante también para tenerlo en cuenta en este desarrollo de lo que han sido las evoluciones y los cambios dentro de los procesos sociales. Nos vemos en el próximo video. Gracias.